Hola, mi nombre es Moisés Cuen, soy uno de sus prepas de fisio y hoy continuamos con la segunda parte de fisiología de las células excitables. Ya hemos tratado anteriormente las generalidades sobre las células excitables. Conocemos que las dos principales células excitables del organismo son, por una parte, las células musculares y, por otra parte, las células del sistema nervioso central, las neuronas, que son las más importantes, y también hablamos un poco sobre los potenciales electrotónicos. Ahora, desde el punto de vista de las células excitables, hablaremos principalmente sobre los potenciales de acción y todas sus características y todo lo relacionado con ello. También hablaremos un poquito o abarcaremos de por sí cómo se combinan en el organismo tanto los potenciales de acción como los potenciales electrotónicos para producir una actividad mucho más efectiva a nivel tanto neuronal como de cualquier célula excitable. Entonces, para comenzar, básicamente es importante que tengamos en cuenta que los potenciales de acción, a diferencia de los potenciales electrotónicos, son respuestas activas que dependen de la presencia de canales en las membranas, mientras y canales voltaje dependientes, mientras que los potenciales electrotónicos son respuestas pasivas que básicamente dependen de la conductancia y de la capacitancia de las células para poderse realizar y que por lo tanto cualquier célula estimulada del organismo, sea una neurona o, por ejemplo, sea un miocito o sea, por ejemplo, una célula epitelial, si es estimulada con energía eléctrica, básicamente desarrollará un potencial electrotónico, a diferencia de los potenciales de acción que solo se desarrollan en células excitables, células musculares y células o principalmente las neuronas. Entonces, básicamente, los potenciales de acción, como se los mencioné, son respuestas activas, bruscas, que dependen de la formación de un potencial umbral. Es decir, dependen de que previamente al potencial de acción se formen potenciales electrotónicos despolarizantes que produzcan entonces una respuesta en espiga, como ocurre en los potenciales de acción. Básicamente recuerden que los potenciales electrotónicos pueden ser respuestas hiperpolarizantes, es decir, que van o que se vuelven más negativos del potencial de membrana, mientras que los potenciales de acción solamente pueden ser respuestas despolarizantes, que necesitan de un fenómeno que son potenciales umbrales o umbrales de excitación, es decir, dependen de que el impulso eléctrico inicial, la descarga eléctrica inicial sea lo suficiente, principalmente alrededor de, 50, de menos 50 o de menos 40 milivoltios para desencadenar entonces una respuesta, como lo son estas respuestas bruscas que constituyen los potenciales de acción. Fíjense que aquí tenemos una serie de estímulos. Recuerden que cada vez que vean estas gráficas cuadradas corresponden a estímulos inyectados de forma artificial. Y fíjense que estos primeros son hiperpolarizantes y producen también respuestas hiperpolarizantes. Estos sí son a nivel neuronal o en sí, sí, principalmente neuronas o puede ser también miocitos en justamente en la membrana. Es decir, estos estímulos hiperpolarizantes producen estos potenciales que son potenciales electrotónicos, respuestas pasivas en las membranas que son hiperpolarizantes. Mientras que estos potenciales despolarizantes producen también potenciales electrotónicos. Sin embargo, ¿por qué estos potenciales despolarizantes producen potenciales electrotónicos mientras que estos de aquí producen potenciales de acción? Esto se debe a que para que se pueda producir, como se los mencioné, un potencial de acción, se necesita que estos estímulos despolarizantes sean umbrales o supraumbrales para poder producir esta respuesta. Fíjense cómo estos estímulos son infraumbrales o subumbrales y por lo tanto no pueden producir una respuesta activa como son potenciales de acción, sino solamente una respuesta pasiva, que son estos potenciales electrotónicos. Entonces, fíjense, para producir un potencial de acción se necesita que el estímulo sea despolarizante y que sea umbral o supraumbral para poderse desencadenar. Y recuerden que por lo general el nivel umbral es alrededor de menos 50 o menos 40 milivoltios y que por lo general el potencial de membrana en reposo es de menos 70. Es decir, tiene que subir, tiene que volverse toda esa porción menos negativo para poderse producir verdaderamente un potencial de acción.
Esto, en relación a los potenciales de acción, es básicamente la ley de todo o nada. ¿Qué quiere decir la ley de todo o nada? Que sea el estímulo umbral o supraumbral, siempre producirá una respuesta de potencial de acción de la misma amplitud. Es decir, siempre los potenciales de acción van a ser de la misma amplitud y de la misma duración, mientras que los potenciales electrotónicos, a medida de que se produce una respuesta de mayor amplitud, también el potencial electrotónico variará de amplitud. Entonces, ley de Tona simplemente significa que a pesar de que la respuesta, por una parte, el todo significa que a pesar de que la respuesta sea umbral o supraumbral, siempre la amplitud y la duración del potencial de acción va a ser igual. Mientras que el nada significa básicamente que si el estímulo es subumbral o infraumbral, es decir, que no llega al umbral, nunca se producirá una respuesta tipo potencial de acción. Entonces, fíjense que tanto la magnitud, la amplitud, como también la duración de los potenciales de acción es igual. Y depende básicamente de que el estímulo sea umbral o supraumbral y que no varía, y si el estímulo es umbral o supraumbral, no varía esta amplitud. Sin embargo, a pesar de que la ley se llame ley de todo o nada, sí existen diversos cambios si un estímulo es umbral o supraumbral. Por ejemplo, estímulos repetitivos supraumbrales producen una mayor frecuencia de los potenciales de acción, es decir, la codificación de estos estímulos o de la amplitud de estos estímulos, que fíjense, estos son estímulos artificiales, quedará no codificada en la amplitud o en la duración del potencial de acción, sino más bien en su frecuencia. Es decir, si este estímulo umbral producía esta frecuencia de acá, básicamente un estímulo supraumbral como este producirá una respuesta que tiene una mayor frecuencia. Recuerden que frecuencia es número de eventos por cantidad de tiempo. A medida que los estímulos son supraumbrales, básicamente los potenciales de acción también serán más frecuentes. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero recuerden la ley de Tona, que significa que ni la amplitud ni la duración del potencial de acción variarán si varía la amplitud del estímulo, sea umbral o supraumbral. Entonces aquí ya pasamos a la fase de los potenciales de acción. Básicamente los potenciales de acción tienen tres fases fundamentales. La primera fase es la fase de despolarización, la despolarización rápida. La segunda fase es la fase de repolarización rápida y esta tercera fase en la cual básicamente se pasa más allá del potencial de membrana en reposo que corresponde a esta línea punteada, corresponde a la fase de hiperpolarización que vuelve luego que la célula se pasó a ser más negativa de lo que era en su potencial de membrana en reposo, luego vuelve a su potencial de membrana en reposo. Entonces veremos de qué depende cada estímulo o de qué, o mejor dicho, de qué depende cada fase para que se produzca. Asimismo, deben de conocer que básicamente estas fases dependen cada una de diversos canales voltaje dependiente que son los que permiten que estas fases se produzcan. Y también deben de recordar los conceptos de despolarización que recuerden es hacer la membrana menos negativa, repolarización o mejor dicho, hiperpolarización que es hacer la membrana más negativa y repolarización es cuando previamente ocurrió un proceso de despolarización, pero que la membrana vuelve a su potencial de membrana. Estos conceptos lo deben de tener muy en cuenta. Entonces, continuando, recuerden estas tres fases y básicamente hablemos entonces sobre cómo se producen los potenciales de acción, por qué están formados por estas fases y qué es lo que determina que verdaderamente estas fases se puedan producir y la dirección, o mejor dicho, la carga que se produce en cada una de las fases, sea para la despolarización o sea para la repolarización. Entonces, fíjense que hay dos canales principales que permiten que se produzcan los potenciales de acción. Los primeros son los canales voltaje o voltaje dependiente de sodio y por otra parte los otros canales son los canales voltaje dependiente de potasio. Esos son los principales canales que participan en los potenciales de acción. Recuerden de que el hecho de que un canal sea voltaje dependiente significa que requiere un estímulo eléctrico previo para poderse activar. Es decir, para que se pueda producir un potencial de acción, recuerden que debe producirse un potencial electrotónico previo, umbral o supraumbral, para que se pueda desatar como tal
este potencial de acción. Entonces, básicamente requieren de un estímulo previo, estos canales, que sería el potencial electrotónico, para poderse producir. Entonces, fíjense, como se los mencioné, existen dos tipos de canales, o dos canales fundamentales implicados en los potenciales de acción. Los canales de sodio voltaje dependiente y los canales de potasio voltaje dependiente. Los canales de sodio voltaje dependiente tienen tres configuraciones: abierto, cerrado e inactivado, mientras que los canales de potasio solamente tienen configuración de abierto y cerrado. Entonces, fíjense, la configuración de cerrado de los canales voltaje dependiente siempre será, tanto en el caso de los de sodio como en los de potasio, cuando la membrana se encuentra en reposo, es decir, cuando se encuentra la célula en potencial de membrana en reposo, sin ningún estímulo. Mientras que los canales se abren cuando el estímulo es umbral o supraumbral y por lo tanto desencadenan la apertura de estos canales. En el caso de los canales de sodio, la apertura de estos canales trae como resultado la entrada de sodio a la célula excitable. Entonces, se abre el canal y entra sodio a la célula excitable, haciendo que, como entran cargas positivas, el potencial de membrana se vuelva menos negativo, incluso llegando a ser positivo. Por otra parte, los canales de sodio tienen otra configuración y es la de inactivado. La configuración de inactivado se produce cuando la despolarización es continua, es decir, cuando el estímulo despolarizante es continuo y trae como resultado que se inactiven, es decir, que se cierren pero sin capacidad de volver a activarse. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cerrado e inactivado? Lo primero es que, bueno, simplemente estructuralmente en el cerrado se cierra esta compuerta chiquita que ven aquí en los canales, esta negrita, y esto trae como resultado que no pase sodio. Pero en los inactivados básicamente se cierra esta pelotica que ven acá y esto trae como resultado que tampoco pase sodio, pero por una configuración estructural diferente. Pero lo que es verdaderamente importante es que los canales inactivados no pueden volver a abrirse hasta que estén cerrados, es decir, los canales cerrados son los que ante un estímulo umbral o supraumbral pueden abrirse. En cambio, los inactivados no pueden abrirse ni ante un estímulo umbral ni ante un estímulo supraumbral. Y es importante que lo tengan en cuenta. Lo pasamos en relación a los canales de potasio, voltaje pendiente, fíjense, tiene una configuración cerrada y una abierta. La cerrada es con el potencial de membrana en reposo y la abierta es con la despolarización. Recuerden que para que se produzca un potencial de acción, necesariamente el estímulo debe ser despolarizante. Entonces, simplemente configuración cerrado no deja pasar potasio, abierto deja pasar potasio. Recuerden que el potasio, por gradiente de equilibrio electroquímico, en vez de en vez de entrar a la célula, sale de la célula y por lo tanto es una corriente de salida. Las corrientes de sodio son corrientes de entrada porque entra sodio a la célula, mientras que el potasio sale de la célula y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es decir, cuando se abren canales de potasio, esto trae como resultado salida de potasio, que son cargas positivas desde el interior celular hacia el exterior celular, y esto produce entonces que el potencial de membrana se vuelva más negativo. Entonces es importante que conozcan cómo son las corrientes, la dirección de las corrientes y cómo o de qué depende la apertura de estos canales. En este caso depende justamente del voltaje. Entonces fíjense, en relación a los canales, básicamente vemos esto corresponde a la conductancia. Recuerden que la G corresponde a conductancia, en este caso es la del sodio y en este caso la del potasio. Fíjense que de estas gráficas podemos sacar varias conclusiones. Todos estos estímulos, recuerden que cuando son cuadrados son inyectados de forma artificial por microelectrodos. Y fíjense que tienen diversas amplitudes, es decir, de menos 40, de menos 20, de 0, incluso de más 20. Entonces, fíjense, ¿qué podemos ver aquí? A medida de que los estímulos, tanto en el caso de sodio como en el caso de potasio, son mayores, es decir, por ejemplo, si el estímulo es de menos 40, se abren o la conductancia del sodio aumenta hasta este nivel. Es decir, se abren canales de sodio, pero no se abren todos los canales de sodio, solo se abren aquellos que son más sensibles. Luego, cuando la despolarización es mayor, es decir, menos 20, 0 y más 20, es progresivo el aumento de la conductancia del sodio. Y esto es porque se abre una mayor magnitud, una mayor cantidad de canales, tanto los no sensibles o los poco sensibles como los más sensibles. Es decir, a medida de que se va aumentando la amplitud del potencial.
sí, el potencial electrotónico que estimuló la apertura de estos canales. Lo mismo sucede con el potasio. A medida que el estímulo va aumentando en amplitud, básicamente la conductancia de los canales también, o la permeabilidad va aumentando, es decir, se van abriendo más canales a medida de que la despolarización va siendo mayor. Y esto trae como resultado aumento entonces a medida de que el estímulo es mayor, de una mayor, permitiendo entonces la apertura de más canales de potasio y por lo tanto la salida de más potasio de la célula. En este caso la conductancia es de entrada es de sodio, en el caso de la conductancia del sodio y en el del potasio es salida. Pero ¿qué otras diferencias podemos ver? Básicamente podemos encontrarnos con que, fíjense cómo los canales de sodio llegan a abrirse de manera más rápida. Fíjense, los de sodio, a pesar de que tanto los de sodio como los de potasio comienzan a abrirse al mismo tiempo, los de sodio llegan a abrirse más rápido. Fíjense que todos llegan a abrirse en este punto, es decir, tiene una pendiente mayor. Este es si ponemos este eje horizontal como tiempo y este eje vertical como voltaje, básicamente nos encontramos con que en menos tiempo hay mayor conductancia de sodio de lo que hay de potasio. Y esto se debe a que la cinética de los canales de sodio es más rápida, es decir, los canales de sodio tienden a abrirse de manera mucho más rápida que los de potasio. Pero esto también hace que se cierren de forma más rápida, en este caso se inactiven. Vemos que si bien los canales, si bien ambos se comienzan a abrir al mismo tiempo, los de sodio se abren más rápido, pero los de potasio permanecen más tiempo abiertos. Y esto se debe a que, por una parte, los de sodio tienen el estado de inactivación, que no los tiene el de potasio, y por otra parte se debe a que también la cinética de los canales de potasio es más lenta que la de sodio, haciendo que permanezcan por más tiempo abiertos. Entonces deben de conocer muy bien esto. Eh, Otra conclusión básicamente que podemos sacar de aquí es que si bien básicamente veremos que en diversos puntos del potencial electrotónico, en diversos puntos que se produce el potencial electrotónico, existe mayor permeabilidad para un ion para el otro, no necesariamente la permeabilidad de ese ion hará que el flujo sea mayor o menor. Veremos eso un poquito mejor más adelante. Pero fíjense que mantenemos estas conclusiones que les mencioné. Entonces, básicamente podemos concluir que los canales de sodio se inactivan, los canales de potasio se mantienen abiertos, fíjense, forman una meseta, los canales de sodio se abren más rápidamente que los de potasio y existe una población de canales que se abren a distintos valores de el potencial de membrana. Los más sensibles se abren en menos 40 milivoltios, pero existe otra población de canales que se pueden abrir en menos 20 milivoltios. Entonces lo importante de que vean aquí es esto. Y recuerden que todas estas gráficas que tienen este tipo de pendientes es porque esta es la respuesta de la célula, pero en este caso formando un potencial electrotónico. Entonces, ya conociendo los canales que participan, fíjense que participan tanto los canales de sodio como los de potasio en los potenciales de acción, veamos en qué fase participa cada uno, es decir, cuál es la importancia de cada uno en cada una de las fases. Y esto lo veremos en esta gráfica. Recuerden que de por sí los potenciales de acción tienen tres fases. Una primera fase de polarización rápida, una segunda fase de repolarización rápida y una tercera fase de hiperpolarización. Importante que lo recuerden. Entonces, esta es una gráfica que está como dividida en dos. Por una parte tienes en el eje X o en el eje horizontal el tiempo y en el eje Y o vertical tienes tanto la conductancia como el potencial de membrana. Tratemos de separar un poquito esta gráfica para explicarlo un poco mejor. Para explicar la curva negra, hablemos o veamos solamente este lado, es decir, el de potencial de membrana. ¿Qué veremos? Básicamente el potencial de membrana a medida luego de que se produce un estímulo umbral o supraumbral, aumenta de manera brusca hasta llegar incluso a niveles de más 50, más 70 milivoltios, es decir, niveles positivos. Y fíjense cómo o la despolarización, o en este caso la llegada a niveles tan positivos, depende de que hay una corriente de sodio mucho mayor a la de potasio. Es decir, tanto los canales de sodio como los de potasio se abren, pero existen dos cosas importantes. La primera es que recuerden que los canales de sodio se abren de forma mucho más rápida, es decir,
tienen una cinética mucho más rápida, a pesar de que tanto los de sodio como los de potasio se comienzan a abrir al mismo tiempo. Y por otra parte, también recuerden que a nivel del potencial de membrana en reposo, el sodio se encuentra más distante de su potencial de equilibrio electroquímico. Recordemos el potencial de equilibrio electroquímico del sodio era alrededor de más 65, es decir, un potencial positivo, y el de potasio era de menos 105. Si por lo general la célula se encuentra en niveles negativos, básicamente siempre la célula estará más cerca del potencial de membrana en reposo del potencial de equilibrio electroquímico del potasio. Y esto trae como resultado que entonces, básicamente, a pesar de que se abran más canales de potasio, el flujo de potasio no sea muy importante porque no tiene una fuerza que promueve su flujo muy importante. En cambio, la de sodio, básicamente, sí es muy grande. Es decir, si estás en un potencial de menos 40, de menos 30, y su potencial de equilibrio electroquímico es de más 100, entonces básicamente su flujo por un gradiente de equilibrio electroquímico será mucho mayor. Entonces, fíjense, en la fase de despolarización existen dos razones fundamentales para que la corriente que predomina sea la de sodio. La primera es el hecho de que los canales de sodio se abren de forma mucho más rápida, es decir, tiene una cinética de apertura más rápida, y por otra parte, que el sodio se encuentra más distante de su potencial de equilibrio electroquímico. Entonces, esto trae como resultado que el flujo de sodio sea mayor. Entonces, el sodio es el principal ion implicado en la despolarización rápida de la membrana durante el potencial de acción. Lo que pasa, ¿por qué se produce una repolarización? Porque recuerden que cuando la despolarización se mantiene en el tiempo, básicamente los canales de sodio se inactivan. Es como un cerrado de los canales de sodio, pero sin capacidad de volver a abrirse. Entonces esto trae simplemente como resultado que eh, los canales de sodio se cierren y la corriente que comienza a predominar sea la de potasio. Es decir, en la fase de repolarización rápida, la corriente que predomina es la de salida, la de potasio. ¿Por qué? Uno, por el hecho de que los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se mantienen abiertos por más tiempo. Y dos, porque ya estando a niveles positivos del potencial de membrana, es decir, más 50, más 70, luego que se produjo la espiga del potencial de acción, entonces ahora el ion que se encuentra más distante de su potencial de equilibrio electroquímico es el potasio y no el sodio. Y por eso el flujo de potasio es mucho mayor, por estas dos razones. Uno, recuerden, se mantienen abiertos sus canales. Dos, el potencial o la fuerza que promueve su flujo es mucho mayor. Y luego nos encontramos con una tercera fase, que es la fase de hiperpolarización. Esta fase de hiperpolarización se produjo porque justamente la cinética de los canales de potasio es muy lenta. Entonces, básicamente, se mantiene, los canales de potasio se van cerrando progresivamente, pero incluso a niveles de cero no se terminan, o a niveles de cero no, mejor dicho, a niveles de potencial de membrana en reposo, es decir, a niveles de alrededor de menos 70 milivoltios, no se terminan de cerrar, sino que se cierran incluso a niveles de menos 90. Entonces esto trae como resultado que la corriente de potasio se mantenga y luego cuando se terminan de cerrar todos los canales de potasio es cuando comienza a volver la célula eh, a su potencial de membrana en reposo. Entonces, en la fase de despolarización predomina la corriente de entrada, es decir, una corriente de sodio. En la fase de repolarización predomina la corriente de potasio, es decir, de salida. Y en la fase de hiperpolarización también predomina la corriente de salida, es decir, la de potasio. Entonces ya vimos esta parte de potencial de membrana en la curva negra. ¿Y qué significan estas curvas azules? Básicamente representan nuevamente la conductancia de cada uno de los iones, es decir, el grado de permeabilidad de la membrana a estos iones. Entonces, fíjense que durante toda la fase de despolarización, la conductancia del sodio es mucho mayor que la del potasio. Fíjense que la permeabilidad al sodio es mucho mayor a la del potasio. ¿Por qué? Porque los canales de sodio se abren mucho más rápido que los de potasio. Tienen una cinética de apertura más rápida. Pero ¿qué ocurre? Luego en la fase de repolarización, si bien en un principio, durante la fase de repolarización, la corriente de sodio o en sí, mejor dicho,
la conductancia del sodio sigue siendo mayor, la corriente de potasio es mucho mayor. Es decir, si bien hay mayor permeabilidad de la membrana al sodio, en realidad durante la fase de repolarización, la corriente que predomina será la de potasio, por el simple hecho, en este caso, de que el potasio, en este caso, se encuentra más distante de su potencial de equilibrio electroquímico. Es decir, a niveles de, por ejemplo, más 50 milivoltios, a pesar de que su conductancia no es, o a pesar de que su conductancia, estos niveles no están altas como la del sodio, o pongamos a más 30 milivoltios, básicamente su gradiente de equilibrio electroquímico es lo que promueve su corriente. Por lo importante que tengan aquí en cuenta es que durante la fase de despolarización predomina la corriente de sodio, durante la fase de repolarización la de potasio, durante la fase de hiperpolarización también la de potasio. Pero fíjense que eh, no necesariamente, a pesar de que la conductancia de unión sea mayor, el paso o la corriente de ese ion será mayor. Es decir, fíjense cómo en estos niveles, por ejemplo, pongamos de menos 20 milivoltios, la corriente de sodio, o pongamos en menos 10 milivoltios, la corriente de sodio, o mejor dicho, la conductancia del sodio es mayor que la del potasio, pero aquí la corriente que predomina sigue siendo la de potasio. ¿Por qué? Porque la célula se sigue repolarizando. Pero simplemente lo importante es que tengan en cuenta que a medida de que la célula se despolariza es porque se produce una apertura de los canales de sodio, cuando se repolariza es porque los canales de la corriente de potasio predomina igualmente durante la fase de hiperpolarización. Y recuerden que la corriente de potasio comienza a predominar también por el hecho de que los canales de sodio se inactivan y los de potasio no. Continuando, hablemos de otro concepto importante en relación a los potenciales de acción que corresponde al máximo mínimo. El hecho de por qué los potenciales de acción llegan, por ejemplo, a un pico de más 70 milivoltios y por qué luego, durante la fase de hiperpolarización, no llegan hasta un pico de, por ejemplo, pongamos, menos 90 milivoltios. Es decir, ¿por qué están estos extremos, este de aquí y este de aquí, que hacen que sean estos potenciales de una amplitud fija, es decir, que no sean variables? Fíjense, en cada una de las fases, como se lo mencioné, predomina la corriente de unión en particular, despolarización sodio, repolarización potasio, y lo mismo con hiperpolarización. ¿Qué ocurre? Estas flechas que se encuentran aquí corresponden a los potenciales de equilibrio de estos iones, que recordemos son sacados por la ecuación de Nernst. El del sodio está alrededor, el potencial de equilibrio electroquímico. El del sodio que está alrededor de más 70 milivoltios, más 65 milivoltios, y el del potasio que está alrededor de los menos 100 milivoltios. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el máximo del potencial de acción, es decir, esta espiga, este pico, el potencial de acción llega a más 50 y no llega al potencial de equilibrio del sodio? Por el hecho de que comienzan a predominar otras corrientes, es decir, a pesar de que se produce una corriente de sodio que promueve la entrada de sodio, este no llega al potencial de equilibrio electroquímico, es decir, el potencial de acción no llega a este potencial debido a que también comienzan a haber otras corrientes. Hay corrientes de potasio, por ejemplo, que contrarrestan esta corriente de sodio. Y esto hace que, a pesar de que se produzca una corriente despolarizante del sodio, nunca el sodio alcanzará su potencial de equilibrio electroquímico por el hecho de que existen otros iones que lo contrarrestan. Lo mismo ocurre con el potasio, es decir, la fase de despolarización no llega al potencial de equilibrio electroquímico del sodio por el potasio, principalmente, mientras que la fase de hiperpolarización, esta de aquí, no llega al potencial de equilibrio del potasio, en este caso, justamente primero porque se cierran los canales y segundo porque existe movimiento de otros iones, corrientes de otros iones que impide que entonces el potencial llegue a estos extremos. ¿Cómo el potencial? Esto ocurre en situaciones fisiológicas. Sin embargo, ¿cómo se pueden llegar a estos extremos? Cuando se modifica el gradiente de uno de los iones. Recordemos que en la ecuación de Nernst, que define el potencial de equilibrio electroquímico, básicamente el gradiente de
el gradiente, es decir, simplemente la fuerza que promueve el flujo de unión de un compartimiento a otro, también determina el potencial de equilibrio electroquímico. Si se modifican las concentraciones en el exterior celular y en el interior celular de alguno de estos iones, se modificará entonces la amplitud de los potenciales. Sin embargo, en condiciones fisiológicas, la amplitud de los potenciales no podrá modificarse por el hecho de que existen iones que contrarrestan el flujo de uno y de otro. Y por lo tanto se determina un máximo de un potencial de acción y un mínimo de un potencial de acción. Es importante que tengan en cuenta esto. Y aquí lo que se quiere reflejar con la ecuación de Goldman es que justamente existen otros iones que producen que en sí, la ecuación de Goldman describe por qué se produce o cuál es el potencial de membrana en reposo. Y recordemos que este no solo depende de un ion, sino de muchos. Y lo mismo ocurre cuando se producen las despolarizaciones o hiperpolarizaciones durante el potencial de acción. Entonces, recuerden este concepto que es bastante importante. Recuerden que nunca en condiciones fisiológicas, sin modificar las concentraciones de un ion en un compartimiento o en otro, se modificarán se modificará la amplitud de los potenciales de acción. Solo se puede modificar esta amplitud si se modifican las concentraciones, sea del sodio o del potasio, en un compartimento en relación a otro, es decir, el exterior celular en relación al interior celular. Entonces, aquí pasamos a otro concepto importante, que es el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Básicamente, el periodo refractario corresponde a cuando durante un potencial de acción no se puede producir un nuevo potencial de acción, es decir, es un periodo en el cual, a pesar de que la fibra sea estimulada, no puede volverse a producir un potencial de acción. Pero en realidad esto es relativo. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de periodos refractarios, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es aquel periodo en el cual, a pesar de producirse, mientras se produce un potencial de acción, a pesar de producirse otro estímulo umbral o supraumbral, no puede producirse otro potencial de acción. Es decir, simplemente es un periodo en el cual, a pesar de que el estímulo del potencial electrotónico sea supraumbral, no se puede producir otro potencial de acción. Y esto se debe principalmente a que los canales de sodio no pueden volver a ser activados ni cuando están abiertos ni cuando están inactivados. Y esta fase del periodo refractario corresponde a toda la fase de despolarización y 2/3 de la fase de repolarización rápida. Mientras que el periodo refractario absoluto corresponde al periodo en el cual la fibra solo puede volver a formar un potencial de acción si el estímulo, el potencial electrotónico, es supraumbral. Es decir, en este punto ya los canales de sodio se encuentran cerrados y por lo tanto pueden volver a ser activados, pero solo con un estímulo supraumbral, a diferencia del periodo refractario absoluto, que los canales de sodio se encuentran abiertos o inactivados y no pueden volver a ser activados. ¿Esto que permite? Básicamente la existencia de estos periodos refractarios, principalmente el absoluto, permite que, por una parte, los potenciales de acción no se puedan sumar y, por lo tanto, no se produzcan potenciales de acción de amplitud variable y, por otra parte, hacen que los potenciales de acción viajen en un solo sentido, a diferencia de los potenciales electrotónicos, es decir, que no se puedan devolver. Y esto es por el hecho de que cuando avanza un potencial de acción a lo largo de la fibra, las fibras que estaban en el punto en el que comenzó este potencial se inactivaron, básicamente entonces no puedan volverse a formar un potencial de acción en este punto. Es decir, se formó un potencial de acción aquí y avanzó hacia este punto. En este punto anterior no se puede volver a formar un potencial de acción porque en este punto los canales de sodio se encuentran inactivados. Entonces, el periodo refractario absoluto fundamentalmente permite que uno, los potenciales de acción no se puedan sumar y dos, que los potenciales de acción solo puedan avanzar en un sentido, no puedan ser bidireccionales, es decir, son unidireccionales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque evita la tetanización de las neuronas, evita la sobreestimulación de estas neuronas y por lo tanto evita justamente el daño neuronal.
Básicamente esto es indispensable para conocer por qué los potenciales de acciones tienen ciertas características que los diferencian de los potenciales electrotónicos. Asimismo, sepan que la dirección del potencial de acción depende de la sinapsis, es decir, de dónde ocurra el proceso sináptico, la interacción sináptica. Si, por ejemplo, la interacción sináptica ocurrió acá, siempre el potencial viajará en este sentido, mientras que si ocurre acá, el potencial viajará solo en este sentido, pero siempre es unidireccional. ¿Por qué? Por la presencia de periodos refractarios absolutos. Entonces hablemos sobre propiamente la propagación del impulso nervioso. Básicamente, analizando esta gráfica, fíjense que recuerden que en el organismo existe una ciertas capacidades aislantes de las neuronas que son indispensables, que corresponde a la mielina. La mielina, recordemos que a nivel del sistema nervioso periférico es formado por las células de Schwann y a nivel del sistema nervioso central es formado por los oligodendrocitos. Una célula de Schwann forma una vaina de mielina. Un oligodendrocito forma varias vainas de mielina. Ya veremos cómo se forman estas. Entonces, fíjense que el organismo ha desarrollado dos, dos propiedades importantes que le permiten que los potenciales puedan viajar a mayor distancia o que en sí puedan conducirse, mejor dicho, más que con mayor distancia, puedan conducirse a una mayor velocidad los, los potenciales eléctricos dentro de las células, sean de acción o sean electrotónicos, que son el aumento del calibre del axón y la producción de amielina. Recordemos que a medida de que aumenta el calibre del axón, aumenta por lo tanto el radio, es decir, el radio es el calibre, en este caso el axón, y esto trae como resultado aumento de la constante de espacio. Si aumenta la constante de espacio, básicamente aumentará la distancia en la que puede transmitirse un potencial electrotónico sin decaer, potencial electrotónico. Entonces, fíjense que aumentando el calibre del axón, básicamente se puede transmitir a mayores distancias el impulso nervioso. Pero, por otra parte, a través de la mielina, también básicamente se puede conducir a mayor distancia y de forma más rápida los impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque la mielina básicamente constituye un medio de resistencia de membrana, es decir, aumenta la resistencia a la membrana. Entonces recuerden que, por una parte, la constante de espacio gamma depende o es directamente proporcional a la resistencia de la membrana, inversamente proporcional al radio. Inversamente proporcional al radio, no, perdón, inversamente proporcional a la resistencia interna. Si aumenta la resistencia a la membrana, como ocurre con la mielina, básicamente aumentará la constante de espacio. Y esto puede hacer que los potenciales electrotónicos puedan viajar a una mayor distancia. Recuerden que la resistencia a la membrana corresponde a el impedimento de la membrana para que salgan desde el interior axonal los impulsos nerviosos, es decir, que se vayan diluyendo. Mientras que la resistencia interna del axón corresponde a la resistencia al flujo del potencial electrotónico dentro del axón. Pero fíjense, les mencioné que por una parte el aumento del calibre del axón, perdón, aumenta la constante de espacio y por lo tanto aumenta la distancia en la que puede transmitirse el potencial electrotónico sin decaer. Y por otra parte, la mielina también hace lo mismo, es decir, como aumenta la resistencia a la membrana, aumenta la distancia en la que puede transmitirse el potencial electrotónico sin decaer. Pero, ¿por qué estos aumentan la velocidad del impulso nervioso? Fíjense. Básicamente recuerden que los potenciales electrotónicos son mucho más rápidos que los potenciales de acción, o relativamente, aunque sean más rápidos que los potenciales de acción. Entonces, ¿qué hace el organismo? Aprovecharse también de los potenciales electrotónicos para producir una transmisión del impulso más rápida. Y veremos cómo influye esto, pero en un cuadro más adelante. Pero fíjense, simplemente esta gráfica que quiere expresar, simplemente en el eje Y corresponde, o el eje vertical corresponde a la velocidad de conducción y el eje X o el eje horizontal corresponde al diámetro de los axones, este punto aquí, y al diámetro de los axones mielinizados y al de los no mielinizados. Entonces, fíjense,
Básicamente, a pesar de que, pongamos, nos encontramos en un diámetro de 2 en este punto, a pesar de que, o mejor dicho, fíjense, nos encontramos en un diámetro de 2 de los axones mielinizados y un diámetro de 2 micrómetros y un diámetro de 200 micrómetros de los axones no mielinizados. Y miren cómo la velocidad del potencial electrotónico o la velocidad de conducción en el caso de los axones mielinizados es mayor solamente con un diámetro de 2 en relación a los axones no mielinizados. ¿Qué nos quiere responder esto? Que básicamente, si bien el aumento del calibre de los axones permite que, fíjense, a medida que aumenta el calibre de los axones, tanto en los axones no mielinizados como en los axones mielinizados, aumenta la velocidad de transmisión, pero que la presencia de vaina de mielina básicamente permite que a pesar de que el diámetro de un axón mielinizado sea de 2 en relación a uno de 200, de un axón no mielinizado, la velocidad de conducción en el mielinizado sea mayor. Es decir, el mielinizado o las vainas de mielina permiten que la velocidad de conducción del impulso nervioso sea impresionantemente rápida. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces de esta gráfica? A medida de que aumenta el diámetro de los axones, sean no mielinizados o sean mielinizados, la velocidad de conducción será mayor. Fíjense, un axón no mielinizado de 200 micrómetros tendrá una velocidad de conducción más pequeña que uno de 400 micrómetros. Y lo mismo ocurre con los mielinizados. Un axón de 5 micrómetros tendrá una velocidad de conducción mucho más pequeña que una de 10 micrómetros. Es decir, sí influye el tamaño en la velocidad de conducción, pero la vaina de mielina influye también mucho más en la velocidad de conducción, comparando entonces los axones mielinizados, en este caso de gato, en relación a los no mielinizados de calamar. Los animales aquí que fueron utilizados no es importante, simplemente lo importante que conozcan es que tanto el calibre del axón como la mielina permiten que la velocidad de transmisión del impulso sea mucho mayor, pero la mielina tiene una función mucho más importante para que la velocidad justamente aumente en mayor proporción. Es decir, si preguntaran uno que es más importante en proporciones o en relación entre el calibre del axón y la vaina de mielina, siempre la vaina de mielina será mucho más importante. Es decir, siempre la mielinización será mucho más importante. Y justamente entonces el organismo ha desarrollado estos dos mecanismos para que se pueda producir una transmisión del impulso nervioso mucho más rápida. Entonces aquí es lo que le estaba mencionando. Fíjense, el organismo utiliza las mejores características tanto del potencial de acción como de los potenciales electrotónicos para poder producir una mayor efectividad en la transmisión de impulsos nerviosos. Fíjense, estas partes que están aquí corresponden a las que son mielinizadas, es decir, que tienen vainas de mielina, mientras que estas partes que no tienen estas representaciones de aquí corresponden a los nodos de Rambier, es decir, las porciones desmielinizadas, que no tienen mielina. Nodos de Rambier, porciones sin mielina, porciones o partes internodales son aquellas que tienen mielina. Es decir, las porciones internodales son las que se encuentran entre los nodos de Rambier que tienen mielina, mientras que los nodos de Rambier no tienen mielina. Recuerden, porciones o nodos de Rambier no tienen mielina, porciones internodales tienen mielina. Entonces, a nivel de los nodos de Rambier se formarán potenciales de acción y a nivel de las porciones mielinizadas, es decir, las zonas internodales, se formarán potenciales electrotónicos. ¿Qué permite esto? Fíjense, el hecho de que se forme un potencial de acción inicial, por ejemplo, en este punto, permite desatar una respuesta de gran amplitud, es decir, un potencial a nivel de la célula de gran amplitud. Pero luego, para que la célula pueda conducir ese estímulo nervioso de forma mucho más rápida, tiene la mielina, que hace que estas porciones internodales que tienen mielina no tengan estos canales de sodio, voltaje dependiente y potasio, voltaje dependientes.
Es decir, las porciones o las zonas internodales no tienen estos canales sodio, voltaje dependientes ni de sodio ni de potasio, y por lo tanto no pueden formar respuestas activas como lo son los potenciales de acción, sino que solo pueden formar respuestas, pueden producir respuestas pasivas como lo son potenciales electrotónicos. Entonces, las porciones o zonas de nodos de Rambier forman potenciales de acción porque tienen canales de sodio y potasio voltaje pendientes, mientras que las porciones o zonas internodales que tienen mielina y no tienen canales de sodio ni potasio voltaje pendientes forman potenciales electrotónicos. De tal forma que los potenciales de electrotónicos se transmiten de forma mucho más rápida hasta llegar nuevamente a un nodo de Rambier que tiene estos canales que permiten formar nuevamente un potencial de acción. Y así sucesivamente. Pero entonces se preguntarán por qué si los potenciales electrotónicos se transmiten de forma mucho más rápida, ¿por qué necesitamos estas zonas nodales? Por el hecho de que si todo el axón fuera mielina, básicamente los potenciales electrotónicos decaerían, es decir, si todo el axón o durante todo el axón se formaran potenciales electrotónicos, recuerden que los potenciales electrotónicos decaen con el tiempo y con la distancia. Entonces, no se podría transmitir en una neurona muy larga un potencial desde, por ejemplo, desde la punta del primer dedo del miembro superior hasta la médula espinal. Y esto traería como resultado que no se pueda transmitir el impulso nervioso. Mientras que si se intercala una zona de potencial electrotónico que le da rapidez al potencial o a la propagación del impulso con una zona nodal que forma potenciales de acción, esto hará que cuando llega este impulso o este potencial electrotónico umbral o supraumbral, básicamente a la zona donde están los canales sodio o potasio voltaje pendiente, se forman potenciales de acción que nuevamente retoman la amplitud del potencial para volver a formar un potencial electrotónico. Es decir, simplemente el impulso, por lo general neuronal, a nivel de las neuronas mielinizadas, se menciona que es saltatorio porque pasa desde un nodo de Rambier donde se forma un potencial de acción hacia en el que se transmite lentamente el impulso porque necesita la apertura de canales hacia una porción donde se forma un potencial electrotónico que se transmite de forma muy rápida. Entonces es como si fuera de una porción de nodo de Rambier a otra y así sucesivamente. Simplemente por lo rápido que se transmite en una zona internodal. Entonces, simplemente por una parte, las neuronas aprovechan los potenciales electrotónicos para transmitir de forma más rápida el impulso, mientras que aprovechan los potenciales de acción para evitar que se degenere, que decaiga este impulso. Pero es importante que tengan en cuenta que para que nuevamente en uno de Rambier se pueda formar un potencial de acción, se requiere que este potencial electrotónico que comenzó aquí y terminó aquí, cuando llega en este punto, siga siendo umbral o supraumbral. ¿Para qué? Para poder abrir tanto los canales sodio dependientes como potasio dependientes. O sea, voltaje dependientes tanto de sodio como de potasio. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. El organismo utiliza tanto los potenciales de acción como electrotónicos para transmitir el impulso nervioso de manera mucho más rápida sin que decaigan ni con el tiempo ni con la distancia. Pero a su vez el organismo, como se los mencioné, ha desarrollado dos mecanismos importantes o dos estrategias importantes para que para que la transmisión, la velocidad de la transmisión sea mucho más rápida. Y estos son los que les mencioné anteriormente. Uno, el aumento del radio calibre de los axones y dos, el desarrollo de vainas gemelinas. Si aumenta el calibre del axón, disminuye entonces aumenta entonces, perdón, la constante de espacio y por lo tanto los potenciales electrotónicos se puede transmitir por más distancia. Y por otra parte, si aumenta la vaina de mielina, aumenta la resistencia de membrana y esto trae como resultado que también aumente la constante de espacio. ¿Qué hace esto? Que entonces axones que están o que son de mayor calibre y que están más mielinizados puedan tener estas zonas internodales, es decir, con vainas de mielina por mayores distancias. Es decir, que, por ejemplo, esta zona internodal o con vaina de mielina sea toda esta porción de aquí y haga que por más distancia se formen potenciales electrotónicos que potenciales de acción que a pesar de eso, los potenciales electrotónicos siguen llegando a umbral o supraumbral de este punto. ¿Por qué? Porque tiene una constante de espacio mayor. Es decir, el hecho de que el aumento de calibre del axón y el hecho de que se desarrolle vaina de mielina
o que las células sean más mielinizadas, permite que cada vez los nodos de Ramvier puedan encontrarse a mayor distancia y que a pesar de eso, a ellos les lleguen estímulos umbrales o supraumbrales que permitan formar nuevamente potenciales de acción. Y esto permitirá entonces que se formen o que la velocidad o la propagación del impulso nervioso sea mucho, mucho más rápida. Entonces es muy importante que conozcan y tengan en cuenta esto. Y bueno, básicamente en relación a los potenciales de acción y en relación a las células excitables, esto es todo. Fíjense cómo entonces el organismo utiliza estrategias, utiliza formas para poder hacer más efectiva la propagación y la transmisión del impulso nervioso, haciéndola más rápida y que pueda transmitirse a mayores distancias. ¿Cómo? Mezclando los potenciales electrotónicos y potenciales de acción. Entonces siempre recuerden, los potenciales electrotónicos son respuestas pasivas, los potenciales de acción son respuestas activas, que dependen de la presencia de canales, tanto sodio dependientes como voltaje dependientes, para poderse producir. Recuerden que los canales o simplemente los potenciales de acción son necesariamente unidireccionales, no tienen amplitud variable, es decir, respetan la ley de todo o nada y siempre tienen la misma duración. Lo único que puede modificarse en los potenciales de acción, si el estímulo es supraumbral, son la frecuencia de disparo, es decir, la frecuencia con la cual se desatan estos potenciales de acción. Entonces es importantísimo que conozcan todo esto. Esto es todo lo más importante en relación a las células excitables y bueno, básicamente es todo. Si tienen alguna pregunta en relación a esta parte o esta porción de la prepa de células excitables, me la pueden hacer igualmente en relación a otra. Entonces, bueno, eso es todo y muchas gracias.